foro del día, tercer panel, que es recomendaciones sobre el desarrollo profesional permanente. Hoy, para este panel nos acompaña como moderador el doctor César Burgos Alarcón, presidente electo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. El doctor Alarcón es especialista en dermatología, enfocada a cirugía dermatológica y entrenamiento en cirugía micrográfica de MOS del Instituto Rojo de Buenos Aires. Corríjame, Argentina. Tiene también entrenamiento en cirugía dermatológica del Instituto de Kenner, Luisiana, en Estados Unidos. Director del Instituto de Altos Estudios en Salud de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, fue vocal principal de la Junta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y expresidente de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica 2012-2014. Y como panelistas nos acompañan el doctor Efraín Alonso Gómez López, del Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica de Especialistas y Profesiones Afines, CAMEC. El doctor Gómez es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna también de la misma universidad, especialista en cardiología de la Universidad del Bosque y especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Actualmente jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Abud Chayo. También está como panelista el doctor Gustavo Morales, presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, AFIDRO. El doctor Gustavo Morales es abogado, tiene amplia experiencia en el sector salud, se ha desempeñado entre otros cargos como Superintendente Nacional de Salud, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, asesor del ministro de Hacienda y Crédito Público y ha trabajado en el Departamento Nacional de Planeación en la Presidencia de la República y en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Transportes. Es profesor de la Universidad de los Andes, fue vicepresidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, vicepresidente de Federación de Aseguradores FASECOLDA y vicepresidente de Downstream de la Asociación Colombiana de Petróleo. El doctor Morales es egresado de la Universidad de los Andes y cuenta con especialización en estudios internacionales de la Escuela Diplomática de España. Y el doctor Jaime Calderón es el director ejecutivo del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, IETS. El doctor Calderón es cirujano cardiovascular, trabaja en el Instituto del Corazón de Bucaramanga, o trabajaba hasta que aceptó su dirección ejecutiva del IETS. Fue presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, donde estuvo entre el 2014 y el 2016. También fue presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y ha sido director de los hospitales de Piedecuesta y de Ramón González Valencia en Santander, jefe de cirugía de la Clínica Ardila Lule y de la Fundación Cardiovascular, y además fue secretario de Salud de Cundinamarca. Tenemos entonces, pues los dejo con ustedes, con el doctor Burgos y con estas personas que creo que nos pueden aportar mucho para esta discusión. Muchas gracias a Scofame, a su junta directiva, al doctor Gustavo, por dispensarme este honor de moderar y ante un panel lujoso de 3 personas con distintas experiencias y todas relacionadas con el desarrollo profesional permanente, que es el tema que nos atañe. Quiero comenzar por dejar claro, yo soy vicepresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, tal vez como la condición nuestra es de electo, pues me colocaron primero eso, pero por respeto y a la dignidad del doctor Ricardo Navarro, que es el presidente actual, dejó en claro esa situación. Entrando en materia, quisiera, digamos, definir o precisar algunos conceptos para que todo el auditorio y obviamente el panel tenga unos elementos o unos conceptos unificados y podamos discutir sobre bases concretas y definiciones concretas. En primer lugar, porque estamos muy familiarizados con el tema de la educación médica continua, pero no con el término de desarrollo profesional permanente o desarrollo médico permanente, que es, digamos, la ola mundial que garantiza el tema del mejoramiento continuo y la calidad en el ejercicio posterior al pre y al posgrado. Está documentado que más o menos un promedio del 70% del ejercicio profesional, ¿sí?, es ocupado bajo la esfera de la individualidad.
y el 30% hace parte de los procesos formativos correspondientes. Por lo tanto, el 70% nos da unos parámetros muy preocupantes y yo diría que deben alentar a que el desarrollo profesional permanente se institucionalice y tenga unos mecanismos regulatorios que le den garantía de calidad. Hoy en día podemos englobar en dos conceptos el tema del desarrollo profesional permanente. El tema de educación médica continua tradicional, que ya tenemos un historial bastante largo y que las sociedades científicas nos hemos desempeñado como los principales ejecutantes de estos procesos. Sin embargo, hay que validar y reconocer la participación de los hospitales universitarios y de las facultades de medicina con sus cursos de extensión. Tenemos también que reconocer, de ahí la presencia del doctor Gustavo Morales acá, que la industria, especialmente la industria farmacéutica, pero también la industria de dispositivos médicos y otras paralelas, han participado en alguna medida cofinanciando los procesos de educación médica continua. ¿Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan normal es eso? Venimos a discutirlo hoy, precisamente este es el escenario para escuchar los puntos de vista de todos ustedes. El otro aspecto que engloba estas dos situaciones y que se define como de desarrollo profesional permanente, aparte de la educación médica continua, es la educación médica permanente, que está más ligada al tema de los problemas del trabajo, que tiene un enfoque más flexible, que genera unas preocupaciones más relacionadas con los déficits cualitativos, los déficits no solamente en los conocimientos, sino en las habilidades y en las competencias de quienes ya hace mucho tiempo, otros no tanto, han salido de la universidad, han salido de la influencia académica y asumen de una manera individual sus procesos de mejoramiento continuo. Estos aspectos de educación médica permanente, aunados al tema de la educación médica continua tradicional, es lo que llamamos la sumatoria de ellos dos, desarrollo profesional permanente. Bajo ese contexto es que queremos hacer la discusión, teniendo como parámetro estos dos elementos. Voy a hacer, viendo las dos anteriores mesas redondas o foros, la participación de ustedes, y me parece muy conveniente, por lo tanto voy a introducir con dos preguntas y daré posteriormente el espacio para que ustedes hagan las preguntas que a bien tengan para los panelistas. En primer lugar, yo quiero comentar, dado este escenario y esta introducción, preguntarle a los panelistas qué opinan sobre eso, sobre el desarrollo profesional continuo y a la luz pues del desarrollo tecnológico, a la luz no solamente del desarrollo tecnológico de las tecnologías, sino de los instrumentos comunicacionales para un desarrollo profesional permanente. Y además en un escenario nuevo, nuestro, particular, como es el derecho fundamental a la salud. Tenemos que también integrar dentro de ese análisis todos los instrumentos y los recursos tecnológicos de difusión, los recursos comunicacionales que nos dan un cariz y un perfil distinto a las posibilidades de oferta de desarrollo profesional permanente. Entraré entonces en primer lugar bajo esa perspectiva o con esa intención a preguntarle a los panelistas qué opinan sobre cómo ven, cómo visibilizan el futuro del desarrollo profesional permanente en Colombia. Doctor Gómez. Bueno, muchas gracias por la invitación. La forma en que se ve el desarrollo profesional permanente debe verse como una visión mucho más amplia que solo el proceso de educación médica continua, porque el desarrollo profesional permanente involucra cosas que van más allá del proceso de educación médica continua. El proceso de educación médica continua involucra procesos tradicionales de aprendizaje, etcétera,
y el desarrollo profesional permanente involucra cualquier clase de herramienta que mejore el comportamiento del profesional en ejercicio de su profesión. De tal forma de que la forma en que nosotros lo vemos, y lo vemos como CAMEC somos 31 sociedades científicas que estamos reunidas en forma voluntaria para hacer un proceso de desarrollo de educación médica continua o desarrollo profesional permanente, dado que no se encontraba ningún otro estamento que nos permitiera hacerlo, y cada una de las sociedades científicas lo hacía en forma individual, y lo hemos sabido que tradicionalmente el desarrollo de la educación médica continua o el desarrollo profesional permanente lo han realizado individualmente cada una de las sociedades científicas. Y cuando uno mira cómo termina ese proceso, termina el proceso de posgrado, y en un proceso de posgrado donde tú tienes un tutor, una dirección y unas obligaciones específicas del tema académico, se presenta un proceso en que rápidamente tú quedas a la deriva y queda el proceso de tu desarrollo de educación médica continua al libre albedrío de si tú realmente te autoeducas o sigues ese proceso de autoeducación o si adquiriste la disciplina o no. De tal forma en que entonces empiezan a verse unos grandes desniveles en el proceso de educación médica continua que hace que el intentar unificar esos procesos de educación a través de entidades como el CAMEC, por ejemplo, que reunió estas sociedades científicas y aspiramos que sean muchas más en el proceso de educación médica continua en forma voluntaria, nos va a permitir mantener un proceso de autoeducación con un modelo completamente diferente al modelo, no digamos que completamente diferente, pero que involucra otras cosas completamente diferentes a la que se utiliza tradicionalmente en la educación tradicional, y es cómo el que denominan el estudio de posgrado o el estudio del adulto, como lo quieren llamar, cómo esa persona adquiere su disciplina para seguir el proceso de educación médica continua. Entonces tenemos que buscar estrategias a través de todas las sociedades científicas y el CAMEC que facilite y que avale que ese proceso de educación médica continua permita mantener un nivel médico adecuado para nuestra sociedad. Perfecto. En ese sentido, doctor Gómez, usted ve que se hace necesario, posiblemente no en el momento, pero a corto plazo, la necesidad de hacer la recertificación obligatoria, casi que un imperativo para darle garantía justamente a esa, por lo menos a la actualización, al mejoramiento o al mantenimiento de la calidad del profesional, eso es llámese médico general o médico especialista. Eso es una discusión bastante difícil. En la mayoría de los modelos donde se ha tratado de hacer obligatorio ese proceso de recertificación, tiene algunas connotaciones en el tema certificación o recertificación, pero en este caso particular sería recertificación, que la certificación nos la da la universidad en el momento en que nos gradúa o nos vuelve especialistas. En ese tema, el tema de la obligatoriedad no dio muy buenos resultados. Ha dado mejores resultados el tema voluntario, pero que a la larga, en los procesos de generación de empleo, en los procesos de acreditación de las instituciones de salud, la mayoría de esos procesos de acreditación están exigiendo que sus profesionales tengan alguna demostración de que están en un proceso de educación médica continua o desarrollo profesional permanente. De tal forma que, si bien es cierto, yo partiría del deseo de que fuese inicialmente voluntario y que logremos motivar a los colegas a seguir estudiando, no nos tienen que obligar a estudiar. Es un deber del médico y se convierte en un derecho del paciente que su médico esté actualizado. De tal forma que nosotros deberíamos hacer ese proceso voluntario y ser lo suficientemente responsables en el proceso inicial, y con el tiempo la misma sociedad nos los va a exigir, y nos los va a exigir para que tengamos médicos competentes y que hagan la demostración de que realmente están capacitados para ello. ¿Ustedes no creen que eso debería ocurrir también para las otras profesiones? ¿Quién me garantiza que el abogado está preparado para, o el ingeniero para, o qué sé yo? Perfecto. Hago la misma pregunta general al doctor Jaime Calderón. ¿Cómo ve el escenario del desarrollo profesional permanente en el inmediato futuro en el país, dadas las dos circunstancias? Derecho fundamental a la salud, ley estatutaria, y el cambio tecnológico, tanto en la parte de conocimientos como en la parte de instrumentos de comunicación. Está claro que el reto supera el concepto de educación médica continua. En el siglo pasado la profesión médica era muy admirada, porque yo no sé si por admiración o por compasión decían que los médicos teníamos que estudiar toda la vida.
los abogados se reían un poco sobre el tema y porque ellos la pasaban más suave. Hoy esa necesidad de educación continua va para todas las profesiones, porque se han dado dos elementos que trastocan todo. El primer elemento es que en los últimos 20 años se ha producido más conocimiento que en los últimos 5.000 años, pero que además la velocidad con que se produce el conocimiento es de vértigo. Y entonces nadie pudiera de alguna manera calificarse como un experto ya en un tema, sino que se ha obligado a focalizar el conocimiento. Pero esa focalización del conocimiento ha traído una consecuencia perversa, y es que se ha perdido el contexto. Y aquel médico que, dado que su objetivo era trabajar sobre seres humanos, tendría que conocer elementos del ser humano como desde el ángulo de la sociología, desde el ángulo de la psicología, de la antropología, de la biología, por supuesto, y de la ética. Eso se fue perdiendo y diluyendo, sobre todo, no solamente en los currículos y en los procesos de formación, sino en los procesos posteriores de educación médica continuada. Pero no solamente en nuestra profesión. Veía yo cómo en el último foro de Davos en Suiza, el 80% eran profesionales de ciencias humanas y solamente 20% economistas, porque ya los economistas tampoco pueden estar muy seguros de lo que hacen por el tema del cambio tecnológico y social que está sufriendo la humanidad. Era muy fácil en el siglo XV prever qué iba a pasar en el siglo XVI en Europa. Hoy no saben qué va a pasar en el 2018. Este tipo de circunstancias de incertidumbre, donde la incertidumbre se ha crecido, y recuerden ustedes que la investigación en general lo que trata es de acotar la incertidumbre para poder moverse en el escenario de los riesgos, que ya son mucho más manejables, manipulables, pues lo que ha venido creciendo es el tema de la incertidumbre, y sobre todo por un elemento muy importante, y es que no estamos tan seguros que todo este gran desarrollo tecnológico que nos sirve para generar medicamentos, equipos, tecnologías de todo tipo, tenga un antes y un después del desarrollo muy reciente de la inteligencia artificial, por una parte, de la necesidad de comunicarnos con los humanoides en el muy corto plazo, máximo 10 años, la necesidad de hacer tecnologías como que pueden cambiar completamente el concepto del ser humano, como la mayoría de ustedes saben, acaba de aprobarse en el Reino Unido la posibilidad de que uno pueda crear un embrión, un ser nuevo, no solamente con el ADN del papá y el ADN de la mamá, sino que si viene dañado el ADN mitocondrial, haya un tercer ADN que podamos involucrar. Claro, todavía no nos hemos metido con el ADN nuclear, no porque no exista la tecnología, sino porque legalmente y desde el punto de vista bioético no se da. Esto lo menciono solamente para argumentar que es factible que el ser humano que estamos tratando hoy, el ser humano que hoy es médico o es personal de la salud, en 10 o en 15 años no sea ni lo uno ni lo otro. Y que en ese reto tan interesante que se viene, pues nosotros todavía, y lo digo con cierta tristeza, estamos discutiendo los temas de formación y desarrollo profesional permanente que yo conocí cuando estaba en el primer semestre de la Universidad Nacional. En esa época, que era por los años 70, Ascofame nos preguntaba cuál es el médico que necesita Colombia. Y recuerdo que hubo toda una serie de discusiones y se dio un gran movimiento que era el programa mínimo y en fin. Y en el transcurso de todos estos años lo que yo he visto es que se ha venido generando unos modelamientos diciendo exactamente lo mismo con unos acrónimos muy elegantes y a veces muy rimbombantes. Pero en la esencia estamos atascados en el mismo problema y estando atascados en este mismo remolino, la tecnología y la ciencia, bueno, muchos creemos que la tecnología ya es una ciencia, está impactando a las profesiones, entre otras cosas a la profesión médica, la está impactando de tal manera que cada vez
esa capacidad resolutoria, por ejemplo, mermada de los médicos, también es una capacidad muy reducida resolutoria de los especialistas, porque requieren una subespecialización que los está llevando a ser cada día más tecnólogos. El radiólogo ya es el de resonancia magnética, pero es el de neuroresonancia magnética, que al final termina espichando el botón y cuadrando los mega no sé qué cosas, ¿sí? De la TAVI, que tiene que haber en mi de entrenar paramédica, que empecemos a mirar qué están pensando, porque además hoy probaba la hipótesis y publicaba los malos resultados, los buenos resultados y tomaba en la práctica una decisión. Hoy eso, estadísticos, matemáticos, físicos, químicos, gerentes, mercaderistas. Y traigamos a personas desde la antropología, de la sociología, de que podamos escanear el horizonte, que es muy corto, porque realmente lo que se viene es a muy corto plazo, dado lo vertiginoso de los acontecimientos, para poder tratar de vislumbrar un poco mejor qué es lo que debemos hacer desde el desarrollo profesional. Muy interesante lo que ha dicho el doctor Jaime, un poco explayado. Quisiera ahora recibir el comentario. En lo particular. Bueno, doctor Burgos, muchas gracias. Antes de contestar su pregunta específica, déjeme felicitar a los organizadores de este evento y a los autores del documento, con particular énfasis, al doctor Quintero, al doctor Esguerra, que no lo veo por ahí, pero por ahí estaba, y a todos los demás miembros de la comisión, porque este es el tipo de aportes que generan sanas discusiones de política pública. Esta metodología rigurosa de plantear el entorno, hacer un pequeño diagnóstico y hacer unas propuestas concretas, así uno no esté de acuerdo con el 100% de las propuestas, y debo decir desde ya que estoy de acuerdo con muchas de ellas, es un aporte que debemos imitar desde otras profesiones y desde otros ámbitos. Dicho eso, y para contestar su pregunta, mire, empiezo por una referencia personal. Yo soy abogado, hijo de un ingeniero mecánico y vivo en la casa con una economista. Y entonces puedo, por esa experiencia muy personal, como comparar un poco la vivencia del ser médico desde afuera, desde la barrera, con la vivencia de otras profesiones, en las que vivo, con las que convivo cercanamente, y a mí me produce mucha admiración que siquiera, doctor Gómez y doctor Calderón, se esté dando este debate. Es decir, la profesión médica se piensa a sí misma todo el tiempo, está viendo cómo mejorar. Claro, yo tal vez de los que estamos aquí sentados soy el que menos autoridad tengo para controvertir o aportar hacia dónde va el futuro, dónde están los desafíos. Alguna cosa diré enseguida, pero el solo hecho de que exista un concepto en la profesión médica que se llama desarrollo profesional permanente y se esté debatiendo cómo hacerlo mejor, para dónde orientarlo, cómo se debe recertificar, eso ya es un activo que ustedes tienen en la profesión, que yo simplemente desde la timidez del extraño, del foráneo, los invito a valorar positivamente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Calderón, en el sentido de que, y eso es cierto de todas las profesiones, pero qué bueno que por lo menos los médicos estén pensando en ello. Manifiesto mi tristeza de que los abogados, por ejemplo, yo nunca he sido invitado a un foro donde los abogados estemos pensando en qué va a ser de nuestra profesión con la automatización, con la inteligencia artificial. Probablemente el ejército de abogados que hoy se necesita para manejar un litigio, para revisar unos expedientes juzgados, van a desaparecer muy pronto.
esos desafíos, al menos los médicos los están pensando y saludo eso. Yo creo que tal vez mi pequeño aporte a esta primera pregunta general, obviamente tengo cosas que decir sobre el punto específico del papel de la farmacéutica que está en el documento, pero supongo que para allá van sus preguntas, entonces no voy a anticiparme, pero en el punto específico del desarrollo profesional permanente, yo lo que diría es que además de los desafíos de sustancia que usted mencionaba al principio, doctor Burgos, y los desafíos de tecnología de la transmisión de conocimiento que ustedes han mencionado, también está el desafío de en dónde se ejerce la profesión médica. Yo creo que el documento, valiosísimo desde todo punto de vista, está muy enfocado, el documento que nos tiene hoy convocados, digo, está muy enfocado al tema de cómo es el desafío de la formación médica para los médicos al interior del sistema de salud que conocemos. Y eso está bien, ese es el problema principal. Pero solo para poner un ejemplo de a qué me estoy refiriendo, quizá por ejemplo la industria farmacéutica también necesita médicos que trabajen en ella. ¿Y cuál es la formación o las necesidades de ese pedazo del ejercicio de la medicina, de esa forma de ejercer la medicina? ¿Qué pasa con los médicos al interior de las compañías? Entonces, yo creo que el desafío no es solo de las nuevas cosas que están pasando, esa velocidad del cambio de conocimiento, sino también el desafío de dónde y dentro de qué entorno se ejerce la profesión. Y pues, y aquí lo digo esto con cierto pudor, pero solo para reforzar el mensaje de mis colegas de panel, yo creo que están ustedes los médicos y todos nosotros en el borde de una de esas cosas que Thomas Kuhn llamaba paradigmas del conocimiento, ¿no? El mundo es uno y hay un nuevo descubrimiento, una nueva percepción y cambia todo, ¿no? Newton cambió todo, Einstein cambia todo, y los avances en medicina yo sí que los estoy pues siguiendo de cerca desde mi condición de vocero de la industria farmacéutica. De pronto van a ser, como nos pasó a los abogados cuando nos cambiaron la Constitución, para hacer un ejemplo un poco tonto, van a hacer que haya que volver al primer semestre de medicina de nuevo. Por ejemplo, la semana pasada hubo un foro muy interesante sobre esta tecnología nueva que se llama CRISPR-9. CRISPR-9. Yo, por supuesto, ni siquiera puedo atreverme a explicar eso qué es. Lo único que sé decir es que eso va a cambiarlo todo, incluso, probablemente, va a cambiar totalmente la industria farmacéutica. Es probablemente que dentro de 10 años ya no estemos hablando de lo que hablamos hoy en día. Entonces, recapitulo diciendo, qué bueno que se esté hablando del tema, hay muchos desafíos por mirar, creo que hay que pensar un poco más en dónde se ejerce la profesión y quizás en algunos momentos, si podemos estar en uno de esos momentos históricos, ni siquiera podemos hablar de educación permanente o desarrollo profesional permanente, sino de volver al primer día de clases, porque para allá van las cosas. Muchas gracias, doctor Morales. Yo tenía una pregunta adicional muy particular, porque creo que la organización no solamente lo invitó como abogado, sino como representante de la industria, eximio representante de la industria. Y uno de los papeles que hay que reconocerle a la industria es su participación de alguna manera en la educación médica continua, muy coligada, muy adosada pues a las propuestas de las sociedades científicas en particular, y por qué no decirlo, hospitales universitarios y a veces también de las universidades, ¿no? Pero ¿cuál es, digamos, cómo vería usted en el desarrollo profesional permanente, ¿sí?, la participación real de la industria más allá de lo que sería, digámoslo así, los estudios, los ensayos clínicos que ustedes requieren, como bien lo dijo hace un momento, la participación de los médicos, más allá de lo promocional o más allá de las investigaciones de mercado? ¿Cómo ve la responsabilidad social? Y de acuerdo a su respuesta le haría otra contrapregunta, porque hay unas preocupaciones por ahí que me las han transmitido y por eso quería decírselas a usted. ¿Cómo ve esa participación, la responsabilidad social de la empresa? Muchas gracias,
doctor Burgos, seré breve. Yo creo que ese capítulo del documento que se refiere al papel de la industria farmacéutica en el desarrollo profesional permanente tiene un tono levemente negativo que yo personalmente no comparto. Dice, cito textualmente, bueno, después de hacer una descripción de cómo funciona la cosa en los congresos, en los eventos regionales, dice que para la autonomía médica no es conveniente esta preponderancia de la industria farmacéutica en la financiación de los programas de desarrollo profesional permanente, además de que no se encuentra alineada con la autorregulación implícita y que por lo tanto no es ideal que esta realidad se perpetúe. Me parece que este párrafo, esos párrafos, tienen como implícita la idea de que hay como un conflicto de interés estructural cuando quiera que la industria farmacéutica apoya, patrocina, financia actividades de desarrollo profesional permanente. Lo que el documento termina concluyendo, y ahí sí ya me acerco más a él, es que debe buscarse fórmulas en las que esta educación profesional permanente o desarrollo profesional permanente se siga haciendo por parte de la industria o por parte de quien pueda financiarla, sin que esté atado a contraprestaciones o beneficios o compromisos, dice, o subyacente el conflicto de interés. Yo lo que creo, al final vamos a llegar muy rápidamente al mismo llanito de conclusión. Lo que pasa es que el documento se acerca a ese llanito como por el lado del escepticismo o de la crítica, y yo me acerco al mismo llanito por el lado del optimismo de lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Está pasando que todos estamos aprendiendo a promover y trabajar en cada vez más frecuentes y mejores ejercicios de desarrollo profesional permanente, eliminando gradualmente cualquier apariencia o realidad de conflicto de interés o de compromiso o de contraprestación. Eso se hace por una convicción de responsabilidad social de parte de la industria farmacéutica. Por supuesto, ¿para qué vamos a tapar el sol con las manos? Al final, las empresas farmacéuticas hacen esto porque entienden que para su actividad empresarial es mejor que los médicos estén enterados de sus productos, de lo que hay en el mercado y de cómo aplicarlo. Eso es promoción. Eso es, sí, pero la educación médica se puede hacer reconociendo eso sin que haya un quid pro quo, que eso es lo que fastidia y lo que molesta a los observadores. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a través de unas reglas claras. Ahí hemos tenido una discusión con las sociedades científicas muy enriquecedora y muy interesante sobre la aplicación la redacción y la aplicación de nuestro código de ética, pero ha sido un proceso de aprendizaje. En realidad el año 2016, doctor Burgos, fue el año en que eso empezó a vivirse en realidad, y hemos aprendido cuándo es válido y cuándo no es válido que la industria financie un congreso médico, bajo qué condiciones, y se puede hacer. La buena noticia es que se puede hacer, y es bueno que se haga, pues por las razones que aquí hemos expuesto. Lo que es importante es hacerlo con reglas supremamente claras. ¿Cómo vería usted, doctor Morales, propuestas como más allanadas hacia un enfoque de responsabilidad social? Por ejemplo, estudios epidemiológicos que no comprometan medicamentos, estudios de ensayo de medicamentos, fase 3, por ejemplo, o la conformación de grupos de excelencia que a veces se vuelven como excluyentes o como nucleación de especialistas, pues no se sabe para qué propósito. Yo creo que más allá, digamos, de lo que está escrito, es como cierta actitud, cierta voluntad de hacer cosas que realmente tengan el signo de responsabilidad social. Pues la respuesta corta es que yo lo vería muy bien,
pero le hago una cuña final, es los estudios clínicos. El desafío, y estoy de acuerdo, asociados o no asociados a medicamentos, pero lo importante es que haya más estudios clínicos. En Colombia, acá, hace 15 días hubo un foro promovido por ASIC, Avanzar y AFIDRO, en el que estudiamos cuáles son las barreras por las cuales economías comparables a la de Colombia, con un nivel de desarrollo médico igual al de Colombia, tienen muchos más estudios clínicos que Colombia. ¿Y dónde están las barreras? Entonces, la respuesta, otra vez corta a su pregunta, es la responsabilidad social de corporaciones como las que yo represento en AFIDRO, existe y se puede mejorar, y cualquier idea como las que usted ha enunciado, bienvenida. Pero también pensemos cómo fortalecer y hacer más de lo que ya hay, que eso nos beneficia a todos y principalmente al país. Doctor Calderón, usted que tiene que ver algo con el tema de la investigación, de la innovación, ¿cómo ve este tema, en particular la innovación, sobre todo la innovación menor en el desarrollo de las actividades de desarrollo profesional permanente? Yo entiendo en el campo de la investigación a la industria de medicamentos o de equipos o de dispositivos. Eso no veo por qué no sea un actor legítimo. También lo veo en el tema de la educación médica continuada como soporte financiero, soporte económico. La parte de la línea difícil de definir está en cómo se cooptan al profesional médico más del patrocinio. Y por eso yo creo que sí debe separarse claramente el apoyo individual a la educación médica continuada del apoyo institucional. La industria farmacéutica o cualquier otra industria podría perfectamente financiar a través de sociedades científicas, a través de las universidades, a través de los prestadores de los servicios de salud, sin contraprestación alguna y sin promoción alguna, o la transmisión de conocimiento, o inclusive el entrenamiento en ciertos tipos de técnicas o de procedimientos. Los estudios son clarísimos, no los controvierte nadie. La cooptación por parte de la industria, cuando se hace persona a persona, de la industria al individuo, se da desde mecanismos tan nobles como el de la prescripción por compasión. Es aquella visitadora o visitador médico que llega al consultorio y le dice: doctor Calderón, llevo 3 meses sin cumplir la cuota, me van a echar del laboratorio, por favor colabóreme. A cosas de prácticas realmente inaceptables, como pueden ser el pagar cosas extras. He conocido casos hasta que le han pagado la fiesta de los 15 años a médicos, no al médico, sino a la hija del médico. Y algunas otras cosas que prefiero no mencionar, pero que todos ustedes conocen. O sea, si existen los mecanismos institucionales para que la industria ayude, porque le interesa también estos estudios clínicos de fase 3, ¿por qué no los hace institucionalmente a través de los prestadores, a través de las sociedades científicas o a través de bolsas que pueda desarrollar, digamos, hasta del mismo Estado? Eso por una parte. Por el otro lado, el tema de los estudios, a mí me deja un mal sabor en la boca cuando veo que para un estudio, un reclutador de ese estudio le pagan por la consulta 900.000 pesos, cuando, digamos, el valor del mercado de la consulta de ese especialista está en 250, en 300.000 pesos. Me parece que eso, y además de graduarlo de investigador, está generando un sesgo dentro de los mismos procesos de investigación que a mí, en lo personal, me ha parecido por lo menos inconveniente, y son cosas que podíamos concertar directamente con la industria para que no se diera. Y un tercer y último punto, que con lo que termino: los procesos de educación médica continuada normalmente se han hecho a través de las sociedades científicas, con dineros que da la industria, pero no para que maneje la agenda académica, sino desde el punto de vista ferial, o sea, en los exhibits, compran los stands para promocionar sus productos, y la sociedad científica maneja autónomamente el programa académico. Eso a mí me parece que es un camino correcto.
Lo que me parece muy inapropiado y muy incorrecto y muy condenable es lo que está sucediendo en algunos casos en los cuales la propia industria está generando sus propios congresos, transportando, pagando hotel, tiquetes, cenas, comidas, cualquier cantidad de dádivas y prebendas, que están prohibidas a partir de febrero 15 de febrero del 2015 con la ley estatutaria, en que está taxativamente prohibido recibir cualquier dádiva y prebenda, y son trasladados a Cartagena o a Punta Cana, 10, 20, he visto fotos hasta de 150 médicos recibiendo la instrucción, bueno, la educación, bueno, la información, bueno, la promoción de un medicamento. Entonces, eso sí me parece inapropiado y condenable, y yo creo que es algo que la industria debía hacer la retrospección, el propósito de enmienda y la contrición de corazón. Bueno, vamos a darle paso justamente al auditorio para que haga las preguntas, doctor, no sé quién más, doctora. Trataré de ser breve porque me hicieron seña de que ya se nos está acabando el tiempo. Primero, en el numeral 94 hablan de que el marco contractual debe determinar actividades de tiempo por año para el desarrollo profesional permanente, donde vemos que la mayor contratación del profesional de salud es por prestación de servicios, en la cual no se puede obligar a un tiempo dedicado a actividad diferente a la asistencia. Entonces, ¿cuál es la recomendación del comité puntual a la hora de tocar este tema, por ejemplo, con quienes hacemos contrato en lo asistencial? Y segunda pregunta muy breve, es ¿cuál sería la recomendación de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina que debe ser el tiempo para programación de actividades educativas? Sea el docente tutor en práctica clínica, cuántas horas debe dedicar a planear las actividades, o si no debe hacerlo y el costo que esto significa en la formación del recurso, para homologar lenguaje, porque así pues el doctor habla muy claro de lo que no se debería hacer con los laboratorios, pero uno va y consigue el congreso de psiquiatría, pues que algún laboratorio se compadece de uno y le paga tiquetes, que el psiquiatra no le pagan tanto, y cuando va, ¿cómo cuadra el turno? ¿Cómo cuadra las actividades? ¿Cómo le puedo decir yo a mi empleador, venga, pero es que yo tengo derecho a formarme, yo tengo derecho a recibir capacitación, yo tengo derecho a actualizarme por mis pacientes y por mis estudiantes? Aquí hacen la recomendación dentro del marco contractual, pero la gran mayoría de contratación en salud es por prestación de servicios, donde eso no está estipulado. Uno no cumple horario por prestación de servicios, dicen. Entonces, ¿cuál es la recomendación del comité? Gracias. Bueno, yo le paso el turno a ustedes, pero está muy claro que la única propuesta concreta que se puede hacer, porque ahí iríamos mucho más allá, es modificar los modelos de contratación para los profesionales, que es un tema distinto, pero estoy de acuerdo con el doctor. La mayor parte en este momento especialmente de los médicos especialistas, no tienen un contrato permanente, sino un contrato por prestación de servicios limitado en el tiempo. De hecho, ahí no podríamos garantizar que vaya a haber un porcentaje contractual anual que pueda garantizar justamente que lo utilice en educación médica continua o en desarrollo profesional permanente. Pero le dejo, porque ustedes son los que saben de todo esto. No tanto como saber, y seguramente que no tengo la verdad revelada en ese sentido, pero estoy de acuerdo que si eso es una política de Estado para el proceso de desarrollo profesional permanente, tiene que hacer parte de la contratación de las personas que hacen el ejercicio profesional. Adicionalmente, porque está bien soportado que el proceso de educación en el posgrado es costo efectivo. Eso está bien soportado, es costo efectivo. O sea, termina siendo rentable que el médico esté bien desarrollado, termina siendo rentable para todo. No solamente en el sentido económico, sino en la atención al paciente, que es la razón de ser de lo que hacemos. O sea, la razón de ser de lo que hacemos debe ser el ser humano siempre. Entonces, si se genera una política, y nosotros no la estamos generando, aquí salieron unas recomendaciones, si se genera esa política debe hacer parte de la contratación, porque si no sería imposible generar el proceso de educación médica continuada o el desarrollo profesional permanente. Yo pienso que el ejercicio de la profesión médica debe, no obligatoriamente, pero sí preferencialmente ser laboralizado, porque desde la laboralización es donde se permite llevar a la práctica. Ahora bien,
indiscutiblemente el contacto personal con los especialistas y maestros es fundamental. Con el doctor Gustavo Quintero desarrollábamos hace ya casi 10 años o más, mucho más, los primeros cursos virtuales de falla cardíaca. Se vislumbraba, hoy cada día más rápido la medicina se va, perdónenme lo que voy a decir un poco en broma, un poco en serio, va a terminar aprendiéndose como el Open English, ¿no? El cambios de las relaciones para tener otra perspectiva de la humanidad. Entonces, cuando eso llegue, pronto también, pues específicamente vamos a tener que usar esas tecnologías de aprendizaje para hacernos más humanos, más felices, más pacíficos, más preventivos, más promotores de la salud, y la medicina, que siempre ha empezado como un elemento curativo y luego se vuelve un elemento de mejora, ¿no? Antes arreglar las narices como secuelas de guerra, ahora les hacen rinoplastias para verlas más lindas, y así ha sido todo el proceso de la medicina. Pues educación, este proceso de desarrollo permanente, no tenemos que verlo como desde el pasado, sino tenemos que empezar a vislumbrarlo con las nuevas herramientas, con la nueva sociedad, con lo que se viene, y la laborización ayudada y soportada por toda la tecnología tiene que darnos el tiempo suficiente para que los pacientes sean atendidos con calidad, el prestador tenga una rentabilidad, la industria tenga su rentabilidad y el médico tenga una forma digna de vivir y una posibilidad y un estímulo permanente para su desarrollo profesional. Doctor, y después el doctor. Buenas tardes. tardes. La doctora quedó. Mi nombre es Francisco Lamus, de la Universidad de La Sabana, y lo que voy a decir tiene que ver con los 3 paneles, el pregrado. Esta crítica que es muy favorable en el sentido de que creo que aborda una oportunidad enorme para el país y se ha tocado a lo largo del día desde distintos ángulos y se refiere a la forma de gobernanza del sector de la salud desde la educación de profesiones de la salud y en particular de la educación médica. ¿A qué me refiero con eso? Está planteando tres mecanismos que son fundamentales para el ejercicio de la rectoría del sistema desde la educación de profesionales, que son la comisión especial, que creo que no hemos debatido suficiente, y lo importante que es esa comisión precisamente como un organismo en el que el Estado le delega una responsabilidad a la ciudadanía y a la sociedad civil para que acompañe al Estado en ejercer algo en lo que se queda corto. Y estamos realmente atrasados en Colombia en términos de ponernos al día en lo que tenemos que hacer muchos más ciudadanos en muchos más espacios de participación para que la educación médica esté al día con las necesidades de las comunidades, ¿sí? Y en esto estamos realmente atrasados y la comisión es una oportunidad enorme que si la dejamos pasar nos arrepentiremos y sencillamente por miopía histórica no hemos percibido que este documento está planteando una nueva forma de relacionamiento del Estado con la ciudadanía y con su ciudadanía formadora de recursos humanos tan importantes como son los médicos. Los otros 2 mecanismos de gobernanza que plantea son la acreditación
¿sí? La acreditación está quedada, ¿sí? Los mecanismos de acreditación de facultades de medicina están quedados porque no hay diferencia entre acreditar una facultad de ingeniería y una de medicina en este país, ¿sí? Tenemos que poner al día, y la acreditación es realmente coger el toro por los cuernos para que desde el respeto a la autonomía universitaria, cada facultad y cada institución que entre en ese proceso realmente asuma los procesos de mejoramiento autónomos que lo van a llevar a tener mejores médicos y que respondan a las necesidades de las comunidades. Y el último es el mecanismo de evaluación de estudiantes, ¿sí? O assessment en inglés, ¿sí? El assessment es otro mecanismo que por excelencia estamos en la prehistoria en este país, ¿sí? O sea, aquí no se hace evaluación de estudiantes científicamente con métodos pues, que permitan decir que efectivamente los estudiantes que le estamos entregando a la sociedad saben aquello que ese contrato social tácito de confianza que tiene la ciudadanía en el Estado para que le entregue unos médicos que no le van a hacer daño, se cumpla, ¿sí? Y es solo mediante el assessment que eso se va a conseguir. Si no miramos esos tres mensajes que nos está dando esta comisión y nos resguardamos dentro de los feudos o de los guetos de todas las facultades e instituciones del país, estamos dejando pasar un momento histórico definitivo. Pues quería, y específicamente sobre la educación continua, es clave que en educación continua se plantean los mecanismos de recertificación, que es una extensión de esos procesos de evaluación profesional. Muchas gracias, doctor. Van a existir dos preguntas más y cancelamos porque ya me están presionando. Sin embargo, aprovechando el planteamiento del doctor respecto a la comisión general que se genera, que se crea aquí, como propuesta, recomendación, rápidamente, máximo, doctor de Calderón, un minuto. ¿Qué opina usted en sus funciones y en su composición? ¿Son las funciones que debe tener esa comisión? ¿Son los componentes los que deben de estar? En términos generales, yo valoro muy bien el documento. Cuando yo hago, yo soy enemigo de la crítica, yo no critico porque creo, a mi criterio, que toda crítica es destructiva. Yo lo que hago es colocar puntos a veces que no están, que son diferentes o que los percibo distintos. Este documento a mí me parece muy valioso, retomó otra vez, puso en la agenda el tema, nos tiene discutiendo, nos tiene conversando, y la comisión es una comisión que evidentemente no será posible en la medida que toque la autonomía universitaria. Eso políticamente no es viable, pero eso no dice que la comisión no deba existir, no pueda generar, ser un ente asesor, recomendador y que haga el lobby dentro de las instancias correspondientes para ir transmitiendo como una polea de transmisión entre lo que es el sentir de la comunidad académica, del sector salud y este tipo de reglamentaciones que deban existir, de tal manera que me parece afortunada, como me parece afortunado el documento, aunque por supuesto tenga uno, digamos, posibilidades de decir que hay cosas que debe plantearse desde otra perspectiva, otra óptica, pero nunca desde la crítica. Me toca muy rápido, doctor Gómez. ¿Le gusta sí o no? Sí. Doctor, ¿le gusta sí o no? Siguiente pregunta, doctor, por favor. Gracias. Yo soy médico general, egresado de la Universidad Nacional, de la época de transición de la escuela francesa al modelo americano. A este foro, integrando los tres foros que ha habido y el cuarto que viene por venir de las universidades, y trabajo en una institución universitaria en Medellín, le agregaría que el foro para transformar la educación médica en Colombia y para que la educación médica transforme a Colombia. El médico general somos el 75%, no accedemos a la especialidad por muchas causas, pero llevamos la carga asistencial del 95% de la población. Como decía el doctor Fernández, si ya nos coge hoy la antropología todo, la ciencia nos está atropellando, nos está dejando atrás, pero está perdiendo el humanismo. Entonces, si el médico general, ¿a dónde vamos? ¿Qué papel va? Si se va a encaminar más al médico familiar y el médico general, ¿dónde queda? Si va a seguir siendo, volver como el antiguo, que era el que resolvía problema, o se va a quedar en el papel de remitidor. Si vamos a ser esclavos, ayudantes de las máquinas en un futuro. Y la inquietud que tenía el estudiante Juan, y hoy vengo con mi hija que va a ser mi futura heredera, ya se ha acostumbrado, ya es pregrado, que lo de los valores, y que nos espera a todos, cuando yo era joven también tenía ese afán, esa inquietud de cambiar el mundo.
pero hoy yo les diría a ellos que primero aprendamos, como decía el sabio oriental, me transformo primero para poder transformar a los demás. Y que los valores, decía, la ética, lo de la educación, que lo decía el doctor psiquiatra, para no fuera un profesional grosero, no entra en ningún currículo. Como decían los antiguos, lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Gracias. Mi doctora, la última pregunta. Y yo voy a rematar con una pregunta que les sugiero solamente por las necesidades logísticas que me respondan tal cual, en forma enfática y muy rápida. Primero la doctora, me facilitan aquí, mientras tanto le voy haciendo la pregunta mientras le facilite, o ¿quieres hacerla de una vez? Buenas tardes, yo soy Sandra Olaya, ginecóloga, especialista en cuidado intensivo y candidata a doctora en educación, profesora de cátedra de la Universidad Tecnológica de Pereira y pues muy preocupada por todos estos temas porque creo que son demasiado interesantes. La pregunta que yo tengo es, creo que hace parte de una inquietud que tenemos muchos especialistas y es cómo va a ser ese proceso de recertificación, quién va a fijar esas competencias que debemos tener o que debemos pasar cada 5 años como está planteado en el modelo. Y segundo, la integración en el modelo virtual, porque los médicos somos muy reacios a la educación virtual porque gran parte de nuestras competencias están asociadas a la parte técnica y al hacer. ¿Cómo se va a integrar la parte virtual en eso y qué perspectiva tienen desde la educación en posgrado? Porque cuando discutimos posgrado no plantearon el uso de TIC ni el uso de educación virtual en posgrado, que creo que debe ser interesante. Doctor Gómez. Me dijeron rapidito. Ahí las sociedades científicas, tu sociedad se encuentra vinculada al CAMEN. Tú puedes mirar la reglamentación exactamente en el CAMEN, cómo está el puntaje. Esos puntajes se lograron en acuerdo de todas las sociedades científicas. No se impuso nada específico, fue muy estudiado por muchos años para poder llegar a cuáles consideran que son los criterios para el proceso de recertificación de las especialidades médicas en Colombia, especialmente en el caso de la tuya. El tema de educación cambia completamente, ya no es la misma estrategia de la tradicional y tiene que cambiar porque la persona a la cual se le dirige es otro componente diferente. Eso es lo que se ha denominado en los términos de Europa la educación del adulto, que para mí me parece que no tiene sentido, yo la llamaría la educación del posgrado, en el cual gran parte de ese proceso es autoeducación. Y ahí sí juega un papel fundamental y es lo que estamos trabajando en el CAMEC fuertemente en el tema de educación virtual, porque el tema de educación virtual es mucho más, aborda más personas, es mucho más democrático y es mucho más productivo desde el punto de vista de educación. ¿Cuál es el problema? Que ese es uno de los métodos para educación, deben ser muchos, porque cada persona por sí sola le gusta un método de educación que le resuelva un problema puntual de su ejercicio médico. Cuando uno termina la profesión y dice, ¿cuál es mi problema? Que yo no sé mucho de infarto, entonces voy a aprender de infarto. ¿O cuál es mi problema? Que yo no sé muy bien de hipertensión, voy a dedicarme a aprender la parte de hipertensión. Entonces ya es muy selectivo. Ese tema tiene muchas variables y la educación es, creo que, muy diferente de pregrado. Ya para finalizar, médicos generales, tenemos un gran problema, no están organizados. ¿Qué hacer con ellos? Y muy rápidamente, menos de un minuto, 30 segundos. Nosotros quisiéramos que estuvieran ahí, para nosotros son el pilar fundamental. Si usted quiere desarrollar un proceso de atención integrada, de atención en salud, tienen que estar los médicos generales y los médicos de familia, sin duda alguna, en esa integración. Y nosotros, como especialistas en todas las especialidades, tenemos responsabilidad en generar mecanismos de educación suficientes para que ellos mantengan una comunicación directa, que integremos el mismo conocimiento en el manejo de los pacientes, porque esos pacientes después de la atención terciaria van a volver a una atención primaria. Y nosotros necesitamos que ese proceso sea igual, que no se salga de ese proceso, y para ello nosotros tenemos esa responsabilidad. Doctor Calderón. César, el modelo el MIAS es una gran oportunidad para generar procesos de formación de especialistas de medicina familiar, pero para abrirles el campo a la capacitación y recapacitación del médico general asociado con las TIC. Mire, tengo aquí, estaba abriendo precisamente algo que ayer socializó el doctor Javier Martínez, expresidente de la Sociedad de Nefrología, que se llama NEFRAP. Es una
realmente asombrosa en la capacidad que tiene como herramientas de ayuda para un médico general y yo diría para los especialistas que no seamos nefrólogos. De tal manera que esto que ya desarrolló ya nefrología y que se está desarrollando en todas las especialidades es el complemento o la herramienta adicional para que podamos involucrar en las capacidades resolutorias del estado del arte en un modelo como el MIAS. Justamente, discúlpame, doctor Morales, esa era una respuesta que quería yo escuchar del panel en relación a los médicos generales. Yo creo que hay que intensificar, profundizar la educación virtual dadas las circunstancias del lugar y las pocas facilidades que ofrece el sistema en este momento, que es un tema que hay que tocar después, pero para que haga educación médica continua o haga desarrollo profesional permanente. Doctor Morales. No, sobre su pregunta de la medicina general, en un evento académico que tuve la oportunidad de estar la semana pasada fuera del país, los sistemas de salud solo serán sostenibles si el 80% de las decisiones de gasto se toman en el nivel primario general. Luego, el papel de la medicina general es esencial para la sostenibilidad del sistema. Doctor Burgos, un derecho de réplica al doctor Calderón, solo para decirle que ese inventario tan exhaustivo que él hizo de prácticas que él con toda razón considera non sanctas, yo tengo todas están, debe haber más, claro, están todas previstas, tipificadas y sancionadas en nuestro código de ética. Entonces la invitación es que nos hagan saber eso, porque nuestro sistema de control de las violaciones éticas está funcionando bien, con total independencia, y es un canal para que todos tengan en cuenta. Desafortunadamente no tenemos más tiempo, doctor Gustavo, disculpas por la demora, queríamos introducir el tema, eso es un tema largo, yo esperaba que me diera la próxima vez 2 horitas. Muchas gracias, doctor Burgos, una excelente moderación. Realmente es muy satisfactorio ver el interés que han despertado todos estos foros y creo que pone de manifiesto la necesidad de seguir haciéndolos al interior de las facultades, de los hospitales, regionalmente, porque hay mucho todavía que discutir y que llegar a acuerdos. Seguimos entonces con el último panel de la tarde, el de recomendaciones sobre hospital universitario. Entonces, el doctor Julio César Castellanos, director general del Hospital Universitario San Ignacio.